es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Bueno, muy buenos días, iglesia, bienvenidos de nuevo. Quiero saludarles y dar la bienvenida. Como pueden ver, estamos en casa, regresamos, vamos poco a poco regresando al espacio que necesitamos. Entonces, quiero decirles que estamos muy felices de tenerlos acá. Hoy es un día muy especial, no solo porque primero es el Día del Señor, sino porque estamos celebrando 3 años. Yo quiero pedir el favor a Mateo ahí que incline la cámara un poco. Yo les voy a mostrar lo que me voy a comer porque pues como nadie más puede venir, sí, miren, yo me lo voy a comer solito. ¿Listo? Entonces quería mostrarles solo la torta, compartirles un poquito de lo que voy a celebrar acá solo. Me tocó comerme esta tortica a mí solito, ¿vale? Pero yo les guardo, listo, yo les guardo ahí a los que estén pendientes. Voy a pasar repartiendo de aquí hacia mi casa. Bueno, pero quiero que empecemos esta celebración del Día del Señor y de nuestro aniversario, 3 años de Tierra Nueva. Gracias a cada una de las personas que creyeron en que este era el propósito de Dios, que creyeron en que la promesa, la visión que Dios iba a establecer en este lugar era de parte de Dios. Y yo quiero decirte gracias por dejarnos pastorearte, gracias por acompañarnos, gracias por enseñarnos. Creo que hay algo que amo de mi iglesia y es que es mi tierra, pero también es tu tierra. Y también me has enseñado, nos han levantado como pastores de parte de mi esposa, que hoy con lágrimas en los ojos me vio salir de la casa, pero por obediencia y cumplimiento de las normas debíamos hacerlo hoy en este lugar que es su iglesia. Todos, seguramente usted llega desapercibidamente y va a decir, ¿cómo así? Eso no es una iglesia. Bueno, esta es nuestra iglesia, si no la conocías, esta es nuestra tierra, pero también es tu tierra, ¿vale? Yo quiero dejarte con un saludo muy especial de personas que amamos con todo nuestro corazón y con una sorpresa especial que tenemos para la iglesia el día de hoy, ¿vale? Hola queridos hermanos de Tierra Nueva, qué bendición poder estar enviándoles este saludo. Los felicito, los bendigo en este 3er aniversario. Los felicito por la tarea que están haciendo para el reino de Dios. Gracias por el servicio que hacen. Gracias por el amor a los hermanos. Gracias por predicar la verdadera palabra de Dios. Gracias por poder estudiar en grupos la palabra para tratar de tener el conocimiento pleno. Y gracias por darle lugar al Espíritu Santo moverse en torno a ustedes. Sé que el Señor tiene algo maravilloso para el futuro y quiero ser parte de eso, quiero acompañarlos, como siempre desde el principio ustedes me lo han permitido. Con Patricia les saludamos, los bendecimos y estamos para servirlos. Un abrazo grande y festejen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tierra Nueva. Happy birthday to you. Wow. Bueno, ustedes son los que tienen que soplar por allá porque sabemos que son los cumpleañeros y desde acá, desde casa les decimos feliz cumpleaños. Estamos muy contentos por estos 3 años que ustedes están cumpliendo. Además estamos muy emocionados por todo lo que Dios ha hecho hasta el momento y por todo lo que Dios va a hacer, porque lo mejor está por venir. Siempre que estamos con Dios, lo mejor está por venir. Y como padres estamos orgullosos de ustedes, los bendecimos hoy en un año más de vida y declaramos que seguirán creciendo y serán una iglesia poderosa que Dios seguirá usando para conquistar muchos más corazones. Nos encantaría estar allá con ustedes. Sí, es triste la situación que estamos viviendo de manera global, pero bueno, le pedimos a Dios que esto prontamente termine y que prontamente podamos tener una buena celebración con todo y hablamos incluidos, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, entonces, Natán, ¿qué les quieres decir a las personas de Tierra Nueva? ¿Y que feliz cumpleaños? Bueno, bye.
quiero decirles que fue una bendición. Yo quiero dar las gracias a todos los líderes, a todos los el liderazgo de nuestra iglesia, a la alabanza que está haciendo un trabajo espectacular. Miren, ustedes no saben lo que Dios está haciendo. Yo creo que ahora con la palabra vamos a ratificar muchas cosas, pero creo que este es un nuevo tiempo, es un tiempo de Dios y es un tiempo de una nueva tierra. Y yo le doy gracias a Dani Sánchez, que fue el que produjo nuestro nuevo jingle de Tierra Nueva, a todo el equipo de medios, a Sebastián, a Geraldine, a Juan David, a todos ellos, perdónenme si me falta algún nombre, a todos los chicos de la alabanza, todos los que están regresando. Miren, este es el tiempo de Dios. Y lo que ustedes están viendo acá es la iglesia de un Dios que los ama. Y a todos ustedes que están viéndonos y que no conocen toda esta parafernaria, yo quiero darte la bienvenida. Esto es Tierra Nueva. Es una casa que el Señor nos ha regalado, una tierra que el Señor nos ha regalado, donde definitivamente, de acuerdo a su promesa, Él está preparando el verdadero cielo nuevo y la verdadera tierra nueva. Y nos equipa a través especialmente de una familia como la que usted está viendo ahí. Estaba precisamente ahí viendo los comentarios cuando Medios me dijo, ¿qué hubo, pastor, que se despistó? Estaba viendo los comentarios porque me alegra mucho, mucho saludarlos a cada uno. No terminaríamos acá de hacerlo. Pero sí quiero enviarle un saludo muy especial, especialmente a las personas que se están conectando desapercibidamente. Hoy hicimos una conexión muy especial y es que hicimos una conexión en una de mis redes personales. Y yo quiero invitarte a que si tú te conectas por ahí, porque me conoces, porque fuiste amigo, como digo yo, del inframundo, yo quiero decirte, Dios te ama mucho. Y a ti que te conectas por primera vez, nunca habías asistido a una iglesia, yo quiero invitarte especialmente a que hoy, este Dios de amor que celebramos que Dios fue el que hizo todo esto. En vano edificamos esto si el Señor no es quien construye esta casa. Es uno de nuestros principios bíblicos como iglesia. Y por eso quiero invitarte a que esta no solo sea mi tierra, sino que sea tu tierra. Y quiero invitarte especialmente a que ahí en tu corazón le digas a este Jesús que hace posible todo esto, que necesitas tomar esta oportunidad. Yo quiero guiarte en una oración muy especial. Tú siempre dijiste, yo no voy a ir a una iglesia porque me vuelven cristiano. Hoy no tienes la excusa. Nadie te está viendo. Estás solo ahí en tu casa, en tu sala, con tu familia. O estás oyendo de pronto porque tu familia puso el televisor y tú estás viendo desde lejos, ¿sí? Yo te quiero decir hoy, por más que te escondas, Él hoy está tocando a tu puerta. Ábrela. Abre la puerta de tu corazón. Y yo quiero guiarte en una oración sencilla para que toda tu vida sea entregada a este Dios que hace esto diferente. Amén. Quiero guiarte en una oración y si tú tienes a alguien que no conoce y que no ha recibido a Cristo en su corazón en casa, yo te invito a que lo tomes de su mano y hagas esta oración con él. Con respeto pídele que si quiere hacerla y guíalo en esta oración. Hemos sido llamados a evangelizar y a ser discípulos. Y yo te pido ahí a ti que estás viendo, para quien está recibiendo este Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo, Jesús, a ti, para volverme a ti. Y para saber que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú hoy me perdonas. Yo creo que tú hoy me liberas de toda culpa, de toda acusación. Y hoy me permites comenzar este nuevo camino hacia la verdadera tierra nueva en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, ahora sí vamos a lo que vinimos como el cuento. Estamos acá en Esta es mi tierra, porque esta es la nueva serie. Hoy arrancamos una nueva serie. La verdad es que a veces uno plantea esta serie, es que aquí vamos otra vez, ¿sí? Aquí vamos otra vez a arrancar, pero vas a entender que hoy la perspectiva con la que vas a escuchar este mensaje es otra. No solo por lo que esté pasando a nuestro alrededor, sino porque la palabra de Dios es eso, es un renuevo. Y yo por eso quiero decirte ahí que abras tu Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Y le digas ahí conmigo, cuando abras tu Biblia, ábrela ahí, le vas a decir mientras empiezas a ubicar el versículo, y le vas a ir diciendo conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a entender, enséñame a escuchar, pero especialmente, Señor, ayúdame hoy a practicar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice 1 Corintios 6, versículo 12. Todo me está permitido, pastor, que puedo fumar marihuana. Todo me está permitido. Pastor, es que yo me puedo comer los... Pastor,
todo me está permitido. Este es uno de los versículos más peligrosos de la Biblia, ¿sí? Porque el libertino solo lee hasta ahí, ¿sí? Pero el que ha entendido la gracia lo lee completo, ¿ya? Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Hay dos peros importantísimos acá. Pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ese es el criterio perfecto de un cristiano entre responsabilidad y esperanza. El cristiano debe empezar a aprender a vivir así. Y por eso nosotros empezamos a vivir de una manera diferente. Pero yo quiero entrar en contexto, siempre nos encanta, pienso que es parte del principio de lo que el pastor Esteban hablaba en ese saludo. Y hemos aprendido a poder vivir la palabra de Dios en el contexto bíblico para no permitir que la manipulación caiga en nuestras manos o caiga sobre nosotros. Y es muy importante entender este contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Dice que Pablo está exhortando una vez más a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que a veces se parecía a nosotros, ¿sí? Era una ciudad bien especial porque era una ciudad que era un centro económico importante en ese momento, ¿sí? Pero tenía una mezcla, tenía una cultura, tenga clara esta palabra, la vamos a usar mucho en esta serie, ¿ya? Se llama cultura, y había una cultura alrededor de Corinto que obligaba al apóstol Pablo a predicarle esto a la iglesia. Porque la iglesia estaba empezando a hacer una mezcla de esa cultura. Ahora vamos a ver un poco qué es esa cultura. Pero eso me recordaba algo especial que hay en el mensaje del apóstol Pablo, y es el del corazón del evangelio, y es un llamado a la iglesia en este sentido, en el cuidado, en este caso en la iglesia de Corinto, a la santidad y a ser hijos de Dios que se mantienen por fuera de la inmoralidad sexual. Sin embargo, usted en contexto en su casa lee más esta carta y va a apreciar muchos más elementos. Yo quiero centrarme en dos específicamente para el día de hoy. El apóstol Pablo igual le habla a la iglesia de Roma. Piensen en esto, dos ciudades. Piensen en que Dios le está predicando un mensaje central a Cali y a Bogotá. Y si usted es de los que esta semana no le alcanza con la que predicó su pastor y usted sigue escuchando predicado hoy domingo, lo felicito, Dios lo bendiga, esto es una oportunidad genial. O usted por la tarde va y se repasa la del pastor amigo o la de donde usted estuvo, genial. Pero usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo en el corazón de ese mensaje está, en el de la sana doctrina, ahí está centrado, ¿sí? Y el apóstol Pablo deja ver esto, cómo después a la iglesia de Roma le escribe una carta más o menos con el mismo sentido. Romanos 12, versículo 1 al 2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, me parece ese mensaje de este tiempo, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, que en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Dos culturas, dos ciudades, mismo evangelio, mismo mensaje, ¿sí? Usted está allá en su casa y usted tiene sus luchas. Yo estoy aquí en nuestra iglesia y yo tengo las mías. Pero para los dos aplica el mismo evangelio. O sea, no importa la cultura, el evangelio es el mismo. Pero nosotros hemos tenido problemas con este tema de la cultura. Por eso es que el Señor Jesús, cuando le habla a los discípulos en Mateo 6:9, les dice, ustedes deben orar así. Les está enseñando a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguna de las culturas totalmente nos va a guiar. Pero el evangelio tampoco tiene ningún problema con la cultura. ¿Sí? Porque la cultura va a caminar con nosotros durante toda nuestra vida. Porque ¿qué es entonces la cultura? Me encanta cómo lo define el doctor Justo González, ¿sí? En un texto acerca de la cultura, porque él dice que la cultura es el cultivo de un culto correcto. ¿Sí? Cuando usted mira las definiciones de cultura, como usted está en su casa y sé que muchos van a Google y consultan de una vez, yo le anticipo y le ayudo con algunas, dice que dentro de esa cultura es la suma de todas estas tradiciones, de la forma como nosotros cultivamos las cosas que hacemos. ¿Y por qué me inquietaba mucho con esta cultura? Porque yo les voy a ser sinceros, todos estamos en casa, pero no nos podemos quedar en casa toda la vida. Ese no fue el diseño de Dios. Y nosotros tenemos que salirnos a enfrentar con una nueva cultura.
Y entonces la pregunta es, ¿y en esta nueva cultura, cuál evangelio llevamos? Pues el mismo, porque el evangelio no se contradice. El evangelio es el mismo por hoy, por mañana y por siempre, con tapaboca y sin tapaboca, lavándose las manos, como la misma palabra lo muestra, ¿sí? Ya todos hacemos cursos, ¿cierto? Aprovecha ahí, saque el alcohol, los que están traumatizados y se lo echan de una vez, ¿sí? A mí en mi casa, mira, una de las cosas positivas en esto es que muchos hombres, lo que siempre esperaron ya está sucediendo. Usted llega a su casa, abre la puerta y su esposa dice, ¡quita la ropa! Yo ya llego a mi casa y dice, se quita la ropa, no me dejan entrar con ropa. Eso es genial. Hace parte de una nueva cultura. Sé que muchos están diciendo, ay, pastor, usted es tan obsceno. Bueno, ¿a quién no le ha tocado esto en la casa? Mi esposa es muy juiciosa para cuidar mis hijos y para cuidar mi casa. Se llama responsabilidad. Pero después de que me baño, yo actúo en esperanza. Porque Dios me guarda y Dios me cuida. Y oro al salir y oro al entrar. Y oro al ir a llevar las ayudas. Porque quiero decirle que como iglesia, y bendigo a todas las personas que se han movilizado, yo no soy mucho de hablar, me cuesta mucho hablar de lo que hacemos en el área social, pero yo sí quiero contarle a la iglesia que esta iglesia aprendió a pedir dando, diciéndole a las personas, aquí está la necesidad. Suplimos primero para nuestra iglesia, para familias, empresarios, emprendedores que tienen dificultades, no solo con alimentación, también con servicios públicos, con muchas situaciones. Entonces, cuando usted diezma, ofrenda en nuestra iglesia, yo quiero decirle qué hacemos con esos diezmos y esa ofrenda. Eso es una cultura de orden, ¿sí? Bueno, cierro el paréntesis ahí, no ese es el tema particularmente. Una cultura entonces es todo eso que vamos cultivando en tradiciones, en acciones, en cómo sembramos, en cómo aprendemos a hacer las cosas. Y aquel que tiene hijos, la interpretación y lo que estaba introduciendo en esta parte, habla de un culto, de un cultivo, de un culto correcto. ¿A qué le rindes culto? Y resulta que esta pandemia, todo esto que está sucediendo, cogió y desbarató el culto de muchos. Y esto no es para los mundanos, esto es para nosotros. Porque aquí también se derribaron los cultos que muchos cristianos tenían. Porque teníamos unos cultos llamados trabajo, unos cultos llamados dinero, unos cultos llamados no sé cuál sea. Pero habíamos cultivado un culto incorrecto. Y Dios nos saca de lo que creíamos que era el culto, nos lleva al culto correcto, y nosotros hoy tenemos que crear una nueva ¿qué? Cultura. Recuérdelo, una cultura es el cultivo de un culto correcto. Y yo se lo quiero dejar ver a la luz de la palabra, como el Señor lo hacía con el pueblo, con su pueblo, en el libro del Éxodo. Me voy a saltar varios versículos, no van a salir ahí en pantalla, pero no todos, pero yo los voy a pasar rápido para que lo podamos ver. Éxodo 7, versículo 16. Dice la palabra ahí, dile allí, el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte. ¿A quién? Está diciéndole, vaya, hable con el faraón y dígale esto de parte mía. Dice, dile allí, el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. ¿En dónde? En el desierto. Mire, el desierto es duro, la pandemia es dura, pero pandemia sin culto a Dios es peor, ¿sí? Porque esa es la cultura que Dios quiere que cultivemos. Dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, usted lo termina de leer ahí, yo me voy a saltar un poquito ahí, versículo 8 al 1. Ahí está sucediendo, el Señor está enviando a Moisés para que el faraón deje ir a su pueblo, ¿sí? Pero aquí yo quiero hacer énfasis en la insistencia con la que el Señor envía a Moisés y qué es lo que Moisés está pidiendo realmente al faraón, ¿sí? Hay otras consecuencias y seguramente en otra prédica lo vamos a ampliar, pero en esta quiero que se centre en esta parte. Éxodo 8:1 dice, el Señor le ordenó a Moisés, ve a advertirle al faraón que así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Voy a explicárselo así. Moisés estaba yendo donde sus autoridades, Señor, déjenos salir de la casa, que es que estamos cansados de esta cuarentena. ¿Para qué? ¿Para lo mismo? ¿Para seguir enredado en el mismo culto anterior? El Señor le está diciendo a Moisés, yo los voy a sacar de esta cuarentena, yo los voy a sacar de este aislamiento, pero si tú no empiezas a prepararte, todo va a seguir igual. Todo va a seguir igual. Si tú sigues en esta cuarentena igual de laboradicto, porque a algunos nos cambió el lugar de trabajo, el lugar de nuestros hijos, pero la cosa sigue igual. Las peleas siguen igual.
los problemas siguen igual. ¿Por qué? Porque el culto no ha cambiado. Y por eso la serie anterior el Señor nos hablaba de altar. Pero ahorita tenemos que empezar a cultivar. Dice una parábola que del Señor que dice, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. La iglesia, Tierra Nueva, ¿sale a qué? A cultivar. Y nosotros tenemos los días que nos quedan para empezar a enfocar un culto correcto. Algunos después van a empezar a salir. No todos vamos a poder salir seguramente, como ya lo han venido advirtiendo las autoridades, ¿sí? La iglesia no se va a poder reunir seguramente a los 8 días. Pero la iglesia sí va a seguir cultivando el culto que Dios está llamando. Mire cómo la palabra lo exhorta a través de Moisés. Dice Éxodo 8:20, el Señor le dijo a Moisés, mañana vas a madrugar, mañana madrugan, por favor, los que están durmiendo hasta muy tarde. Le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. ¡Wow! Principio de autoridad. Dios lo está pidiendo, pero Dios es un Dios de orden, es un Dios de autoridad. Y por eso el pueblo de Dios se sujeta, ¿ya? Es responsable, pero vive en esperanza. ¿Sí me entiende? Porque no vamos a estar acá toda la vida. ¿Listo? Éxodo 9, versículo 1, dice, el Señor le ordenó, otra vez, oiga, Moisés era Moisés, ¿no? Que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera, así dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. ¿Para qué? Para que me rinda culto. Yo quiero que usted ahí donde está, cierre sus ojos y le diga a su Dios, Señor, una cultura correcta. Porque no hay mejor cultura. Yo tomaba una frase de un gran hombre, escribía en un libro, hablaba de que no había una cultura cristiana. Había una doctrina cristiana para todas las culturas. Y si sumamos esto, ya, tenemos que entender que hay un cultivo de una cultura correcta, que es la cultura del reino, que cuando se lleva a las otras culturas, las potencializa. Porque no hay mayor o menor, no hay mejor o peor cultura. Porque todas, si usted las ve a la luz de todo lo que está pasando hoy, cada país, cada casa, cada nación está asumiendo unos retos diferentes. Porque después de la pandemia, no todos van a poder salir igual. Por eso no nos sirven las normas que aplican en un país en Europa. Ni a ellos les sirven muchas de las que parecieran buenas de nosotros. Y viceversa. Por eso nunca vamos a ponernos de acuerdo, porque estamos esperando siempre por comparación hacerlo. Entonces el Señor exhorta a Moisés a ir a hacer un culto correcto. Dice, versículo 9, dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Dios no sacó al pueblo para formar una religión. Dios quería que su pueblo lo adorara. El culto, la adoración correcta. ¿Y qué es adorar a Dios? Adorar a Dios no es cantar, qué bendición la música. Pero nosotros ya sabemos que adorar a Dios no es cantar. Adorar a Dios es que todo lo que nosotros hacemos es para Él. Y muchas otras cosas más. Pero entonces cuando usted tiene claro ese cultivo, cuando usted ha preparado la tierra, cuando usted está preparando su proceso, sus formas, ese es el cultivo. El cultivo es todo lo que Dios está haciendo en su vida. Todo lo que ahora se disparó y que lo potencializó. O todo lo que incluso a usted lo está oprimiendo. Y a usted lo está agachando. Porque va a perder, porque va a dejar de recibir. Y resulta que Dios le está diciendo por acá, si tú quieres, enfocamos este culto. Si no, tú mismo vas cultivando depresión, amargura. Esta cultura nos ofrece unas culturas bien fuertes. Yo identificaba algunas ahí que nos golpean mucho por esta época. Una es la cultura de la manipulación. La iglesia, cuando no cultiva un culto correcto, cuando no va a la palabra, cuando no cultiva la palabra correcta, ¿sí? Crea una cultura y vive una cultura de manipulación. Y la manipulación se produce porque hay un manipulado y un manipulador. Y tú tienes que salir de esa manipulación. Hay una cultura de la corrupción que se nos enquista entre la mentira y el robo. Y que lamentablemente muchos, a pesar de todas estas cosas, no lo han entendido. Y que como iglesia tenemos que ser sembradores de esa cultura. Hay una cultura popular del pecado, de ateísmo, de relativismo moral. ¿Sí? Y esa no es una cultura del reino. Y hay una que es fuerte y se está sembrando mucho por estas épocas, que es la cultura del miedo y del pánico. Y yo ahí le tengo un reto a la iglesia. Usted las escuchó, pero la iglesia no puede vivir ni en miedo ni en pánico. Y la iglesia no puede seguir viviendo con miedo a la muerte. Iglesia, no. Si lo predicamos, yo le pido perdón por los que lo han hecho.
Pero la Biblia habla de una esperanza, de una buena nueva. Y como yo se lo decía a algún amigo un día que tuvimos una oportunidad de trabajar en alguna empresa y yo le presenté el proyecto y cuando él se emocionó, entró al proyecto, me dijo, esto es lo que yo necesitaba y cuando ya iba en el segundo mes, me dijo, no, tú me mentiste. Y yo le dije, ¿cómo sí? ¿En qué te mentí? Me dijo, no, tú me vendiste eso como si fuera muy fácil. Y yo le dije, yo te dije lo que dice el modelo. El modelo dice A, B y C. No, pero mira, yo no consigo el resultado. Yo le digo, ven, revisemos. Ya hiciste A, ya hiciste B, ya hiciste C. Me dice, ah, no, pero es que ¿por qué tengo que hacer así B o por qué tengo que hacer así C? Y yo le dije, es un modelo. Este es un buen modelo. Y a veces los resultados que tenemos es porque no miramos el modelo. Porque lo que cultivamos no fue en obediencia. Porque lo que cultivamos fue temor, fue miedo. Pero si nosotros cuidarnos, vuelvo y se lo repito, muchos vamos a tener que aprender. Usted no sabe lo difícil que significa para mí esto. Y usted no sabe lo que significa para mí no poder tocar a nadie. Yo esta semana que me tocó el día del pico y cédula que fui a mercar, me encontré una persona y yo creo que acá los dos lloramos de no podernos tocar, hacíamos así. Pero es una nueva cultura. Y lo que Dios necesita en esa nueva cultura es que el pueblo de Dios se mantenga firme, porque la cultura de Dios no ha cambiado. La cultura del reino sigue siendo la misma. Pero vienen todas estas cosas. El Señor Jesús lo decía de mejor manera. Ustedes están aquí, pero no son de aquí. Y nos duele partir. Y nos duele irnos. Nos duele. ¡Claro! Dios nos dio unas emociones y unos sentimientos. Dios nos dio un alma. Que si no se ancla a la palabra y al Espíritu Santo, créame, le va a jugar muy malas pasadas. Pero el manual está escrito. El manual le dijo a qué vino, cuándo vino, por qué vino, usted en qué se equivocó, en qué se va a equivocar, cómo él lo va a sanar y a dónde lo va a llenar. ¿Y a dónde lo va a llevar? ¿A dónde? A un cielo nuevo y a una tierra nueva. No a esta es una belleza porque Dios nos la ha prestado. Pero la tierra nueva que Él nos prometió es esa. Por eso es una iglesia de eternidad. Es una iglesia de reino, es una iglesia que hace conciencia de lo que la palabra de Dios nos dice. Él no nos mintió, Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido este mundo. Una cultura correcta es una cultura que es responsable, que es compasiva, que es bondadosa. Y yo se lo quiero explicar para terminar, a partir de la exhortación del apóstol Pablo, en estas tres iglesias. Ya le mencioné dos, Corinto, Romanos. Y ahora le voy a mencionar una última que es Efesios. Pero antes quiero retomar Romanos 12:2 en la traducción al lenguaje actual. Es bueno a veces comparar las versiones porque hacen zoom a lo que estamos tratando de entender en la revelación. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, con miedo, con pánico, algunos otros irresponsables, otros sin planear, deprimidos, peleando, agarrados. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser. Iglesia, esta es una oportunidad gigante para cambiar nuestra manera de ser. Dios te está llamando a ti ahí, especialmente. Ya tienes que cambiar. Ah, yo soy así. Tú no eres así, tú eres un hijo de Dios. Y esta palabra te va a decir lo que hay verdaderamente en tu corazón. No es miedo, no es pánico, ya lo hemos predicado en anteriores ocasiones. Él no nos ha dado un espíritu de timidez ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y por eso dice, cambien de manera de ser y de pensar. Si usted pensaba así, ya no piense igual. Si usted robaba, ya no robe más. Si usted mentía, ya no mienta más. Si usted, ese pecado que usted está pensando ahí, lo está haciendo, ya no lo haga más. Ya, confiese. Si usted tiene su familia ahí, arrodíllese y dígale, ya no más, a mí el diablo no me va a enredar. Porque yo ya sé la verdad y yo voy a cultivar correctamente en mi casa. Para poder salir a cultivar en mi trabajo, en mi nuevo empleo, en mi nueva empresa. Porque las empresas de muchos que piensan que se están perdiendo, se están remodelando. Y Dios les está dando este espacio para que ustedes cultiven correctamente cómo van a salir. Y estén atentos a la norma, estén atentos, oren por sus autoridades para que sus autoridades puedan ser sabias, tengan temor de Dios. Y todo interés mezquino del enemigo se vaya. Toda opresión sobre las personas se vaya.
Entonces usted ora por eso y cuando vienen las medidas, usted ya está si toma la medida aquí, si toma, está jugando ajedrez, pero juegue ajedrez con el ajedrecista principal, que él siempre tiene la última jugada. Ese es su Dios, porque nos vamos a enfrentar a un nuevo orden, principios y señales del fin del mundo. Nos vamos a enfrentar a un nuevo orden, económico, social, todo esto, mire cómo ahorita andamos, yo salgo de la casa así, mire, este es para las manos, ¿sí? Este es para la ropa, mi esposa me baña cuando llego, ¿sí? Y este es para que yo cuide a los demás, para que cuando yo esté con los otros, no los vaya a contaminar, porque un cristiano, un buen cristiano es responsable, pero siempre tiene la esperanza de Jesús, amén. Entonces, terminamos ahí con lo que el apóstol Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 4, versículo 22. Y con esto cerramos. Y creo que a este nuevo orden, a esta nueva realidad, nos tenemos que enfrentar sabiendo que debemos cultivar lo correcto. En nuestra iglesia, cuando diseñamos la visión, para quien no conoce la visión de nuestra iglesia, está ahí en la página web, pero yo se la voy a contar rápidamente. En Tierra Nueva tenemos una visión y es construir una comunidad saludable de discípulos de Jesús, en donde aprendamos a amar a Dios, a amar a las personas y a servir al mundo. Si usted nos está viendo por fuera y va a llegar a esta iglesia, yo le pido, mire nuestra visión. Y si en eso usted dice, yo quiero estar ahí porque quiero participar de esa visión, bienvenido, esta es tu tierra, ¿sí? Pero si tú crees que definitivamente tú tienes otra visión, Dios tiene más partes del cuerpo, pero te va a bendecir y te va a usar de acuerdo a tu visión. Si se nos parecen, caminemos juntos. Si no se nos parecen, unidad en la variedad y tú vas a estar con otro hermano que va a potencializar tu visión. Pero para desarrollar esa visión tenemos que crear una cultura. No son mandamientos, es una cultura. Y es una cultura del reino que está centrada. Todo lo que yo te estoy hablando de visión, de cultura, está en la palabra de Dios. Y dentro de esa cultura hay muchos puntos que vamos a ir desarrollando durante esta serie. Pero yo me aterraba de cómo Pablo, en el mismo mensaje, a estas culturas diferentes, a una ciudad como Corinto, a Éfeso y a Roma, les escribía de diferente manera, pero el corazón del mensaje era el mismo. Entonces ahí Efesios 4:22 dice, y vuelve y exhorta, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, antes del coronavirus llevábamos una vida, ¿sí? Teníamos un culto, teníamos una forma de vivir. A partir de esto, pues ya vamos a empezar a salir, porque vamos a empezar recalculando, cultivando lo correcto, tenemos que empezar a salir, ¿ya? Por eso estamos hoy en nuestra iglesia, porque la cosa va a seguir funcionando. No va a funcionar igual, estoy totalmente convencido. Tenemos que tomar medidas, decisiones, restricciones, vamos a tener que tomarlas, ¿sí? Y vamos a aprender a salir a vivir de ellas. Porque el evangelio ha superado todos esos cambios. Y ahí está. Jesús, el hombre más contracultura que ha existido en la humanidad, siempre estuvo alrededor y no le importó. Al contrario, se hizo como muchos para que muchos llegaran a él. Entonces se mantienen ahí. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje. ¿Vio lo que les decía al principio? De la vieja naturaleza. Quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, lo que antes teníamos, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Todavía hay deseos de salir. Uno sale a la calle y uno dice, pero ¿cómo no está abierta? ¿Cómo no me atienden ahí para que me vendan esta hamburguesita, hombre? ¿Sí o no? Porque hay deseos. Ahora hay otros deseos más difíciles de manejar en casa. Hoy hay parejas, hoy hay noticias que no deberíamos ver, pero las vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque hay que quitarnos ese ropaje y entrar en el nuevo, ¿sí? Que es el mismo, el del evangelio. Efesios 4:23 dice, ser renovados en la actitud de su mente. Recuerden lo que decía Romanos. Usted puede hacer un estudio bíblico de estos 3 pasajes y se va a encontrar el corazón, pero con mucha información adicional. Dice, versículo 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen ¿de quién? De Dios. Tú no eres una cultura, pero estás en esa cultura. Y la imagen que vas a reflejar es la imagen de Dios, ¿sí? Dice, en verdadera justicia y santidad. Versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Cultivamos una cultura de verdad, de honestidad, de la palabra, ¿ya? Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo.
versículo 26. Si se enojan, no pequen. Iglesia, parejas, esposos, padres, hijos. En esta temporada, si se enojan, no pequen. Cultiven la reconciliación, cultiven el perdón. Dentro de todos los puntos de nuestra cultura hay uno en el que decimos, en esta iglesia no guardamos rencor, perdonamos. En esta iglesia queremos vivir en armonía, por eso no murmuramos. Y vamos a ir hablando más de eso en las otras partes de esta serie. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Pónganse de acuerdo. Mire, no estamos de acuerdo, yo lo aprendí siempre y hay que estar de acuerdo hasta en el desacuerdo, ¿sí? No nos vamos a poner de acuerdo porque son posturas muy diferentes, pero sí nos tenemos que poner de acuerdo en que no estamos de acuerdo para ponernos de acuerdo con Dios e irnos a dormir en acuerdo. ¿Sí me entendió el trabalengua? Tenemos que estar en acuerdo, ¿sí? Y de pronto vamos a acostar, no nos acostamos felices y arrunchados, pero sí orados, porque Dios no tiene la culpa. No pelee con Dios. Versículo 27. Ni den cabida al diablo. Resistan. No le demos papaya al diablo. Nuestra cultura es una cultura que resiste, que es valiente, que es fuerte, tiene fortaleza. ¿Por qué? Porque tenemos lo que no todos tienen. Ojo, esto no nos hace mejor que todos, pero sí tenemos algo que nos permite salir diferentes. Porque en algún momento la iglesia también usó esto para creer que era una cultura superior. Y Jesús nunca habló de eso. Jesús habló de otra cosa cuando habló de cultura. De un cultivo correcto, de bondad, ¿sí? De un fruto del Espíritu correcto. Dice, versículo 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos, para tener que compartir con los necesitados. ¡Wow! Yo quiero invitarlo a esta cultura. Yo esta cultura la voy a predicar con más pasión. La cultura de la plenitud. ¿Para qué trabajamos los hijos de Dios? Para tener plenitud. Y la plenitud es que tú tienes lo suficiente para dar. Cuando tú quieres tener para dar, no te vas a cansar de recibir. No he visto la primer persona bondadosa que no reciba. ¿Sabe por qué recibe automáticamente? Primero, por principio divino. Pero segundo, porque es recíproco. Es un principio bíblico. Y porque el corazón ya no está pendiente de qué recibe, sino de qué da. Cuando usted aprende a presupuestar sus cosas, a ordenarse de esta manera, usted va a pasar al siguiente nivel. Ay, pasó, no, yo antes diezmaba, ahorita yo ya doy. Por eso el Señor dice, pruébenme en esto. El Señor está invitando a eso, a que demos. Yo trabajo para dar. Claro, trabajo para suplir unas necesidades, que Dios me las provee, pero es plenitud. Y me encantaba el video que hacían, porque de verdad a Dios no le damos, solo le devolvemos. Y aquí me encanta esto. No robe, trabaje y dé. Principio clave, una cultura bien sembrada. No robo, soy honesto, trabajo, me esfuerzo y doy. Y por ende, ¿cómo voy a vivir yo? En plenitud. Una cultura perfecta. Dice, en esa cultura nosotros decimos que no. Tenemos una cultura dentro de nuestra iglesia que se llama la excelencia. ¿Sí? Por eso es que a veces ustedes ven que los errorcitos como que porque queremos que todo salga muy bien. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos para Dios. Esa es la excelencia. Cada vez intentando hacerlo. Sigan evitando, sigan siendo contención. Mire, en esta semana, por ocupación, estas últimas semanas, de todo el movimiento de lo que ha sido la iglesia, pues no he podido ni entrar a redes, ni leer noticias, ni ver nada. Pero después cuando entré 5 minuticos es que a ver las noticias y yo dije, ay no, gloria a Dios que no puedo entrar. Porque hay que evitar conversaciones obscenas, ¿sí? Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes la escuchan. Y yo les quiero decir a muchos y a muchas, todo lo que usted envía por redes sociales hace parte de su conversación. Todo lo que usted replica por redes sociales hace parte de su conversación. Eso hace parte de una nueva cultura. Y tenemos que aprender a sujetarla a la que no cambia. Porque la palabra será la misma ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos, decía el Salmo. Amén. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan.
Y en esta iglesia decimos que honramos a las autoridades y a los mayores. En esta iglesia también creemos que somos leales a Dios, a nuestra familia y a la iglesia. Y ahí le he ido contando cuál fueron sellados para el día de la redención. Hay una última que nos la regaló en nuestra cultura en Cali. Sí, nuestra iglesia de Full Life tiene esta cultura parecida, pero hay cosas que en Full Life no son la lucha. Por eso si usted ve las 3 cartas, Corinto, Romanos y Éfeso, Pablo escribe con particularidades de la zona, pero con el mismo mensaje central. Porque en cada zona hay una lucha y una batalla. En Cali luchamos con otras cosas. Por eso en Tierra Nueva procuramos la santidad. Sabemos que no somos perfectos, pero nos esforzamos cada día por vivir en arrepentimiento y en santidad. Y por hacer las cosas como Dios necesita que las hagamos. Amén. Versículo 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Versículo 32. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Esta es la cultura del reino. Esta es la cultura que nosotros vamos a llevar a la nueva cultura que vamos a vivir. Muchas cosas van a cambiar, iglesia. Prepárese, van a cambiar en casa, van a cambiar en los colegios de nuestros hijos, en la forma de trabajar, en empresarios que van a tomar otro ruto. La iglesia misma va a tener que transformarse a una nueva cultura, a una nueva forma. Pero la cultura del reino, la cultura de Dios, la cultura del evangelio, la cultura del hombre más contracultura que ha existido sobre la humanidad, no cambia. Porque esa es la que sostiene nuestro caminar. Y dice Pablo entonces al finalizar, para sellar la carta en parte, para comenzar la carta en Efesios 1:17, dice, y es mi oración por ustedes. Yo quiero cerrar orando la palabra de Dios, como Pablo lo hacía por la iglesia de Éfeso, y es mi pedido en esta nueva etapa de cultura, de nuevos comienzos. Dice la palabra ahí en Efesios 1:17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Iglesia, yo oro para que usted conozca mejor a Dios. Oro para que lo conozcamos mejor. Oro para que nuestra alma esté más anclada a Él y a su palabra. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, de la mente, del pensamiento, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Yo sé que muchos que están viendo pueden sentir que no hay esperanza, que sus planes se rompieron totalmente. Encontrábamos con mi esposa algo que hace 3 años cuando comenzaba esta iglesia, tal vez 3 años y medio o más, era el significado de todo nuestro dolor. Pero detrás de esas hojitas donde resumíamos nuestro dolor, había una hoja que decía promesas. Y cuando yo leía esta palabra, recordaba que las promesas de Dios, ni el coronavirus las puede parar. Ninguna de ellas. Créame. Ay, pastor, ¿y se murió entonces? Créame. No van a dejar de pasar. Porque Él tiene un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Y ese poder es la única fuerza que nos va a permitir que cuando todo esto empiece a cambiar, nosotros nos mantengamos firmes en su promesa, viviendo una cultura del reino y haciendo de nuestras casas el culto correcto para que haya un cultivo correcto y prediquemos, vivamos y experimentemos una cultura del reino, una cultura de una tierra nueva. Amén. Oramos. Padre, yo quiero darte gracias por esta mañana preciosa, por tu palabra que es la verdad, Señor. Y yo te pido, amado Rey, que termines de abonar en nuestros corazones tu palabra. Yo oro para que en este corto tiempo, Señor, tú hayas entregado las herramientas, para que todos en casa, para que muchos en casa mediten sobre lo que tú vienes hablando, Dios. Y especialmente yo oro, Padre precioso, por aquellos que hoy necesitan entender que todo esto también va a pasar. Y que tú sigues trabajando en sus corazones, en sus mentes, en sus temores, en sus miedos, en sus pérdidas, en sus dolores. Yo bendigo hoy, Padre precioso, una vez más, Señor, con esperanza del cielo,
a aquellas personas que han perdido un ser querido. Y yo quiero recordarles, Señor, que tú estás ahí, que tu esperanza está ahí, Señor, y que estas personas han descansado en tu paz. Padre, oro para que podamos predicar a otros que tal vez vayan a partir. Y oro para que estemos preparados en nuestra mente y en nuestro corazón de que la muerte no tiene poder, porque la muerte fue derrotada en el preciso momento en que la cruz fue colocada, Señor, y en la que tú fuiste sacrificado. Por eso hoy reclamamos de lo que tú das, de tu poder, de tu resurrección, para saber que tú vas con nosotros en lo que va a venir. Y siembras en nuestro corazón esa cultura que necesitamos cultivar, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, iglesia, los amo con todo mi corazón. Les envío un abrazo enorme y papá los ama con mucha ternura. Dios los bendiga.